El verificacionismo surge como una de las doctrinas fundamentales del empirismo lógico, corriente filosófica impulsada por el Círculo de Viena durante las primeras décadas del siglo XX. Argumentaba que el significado de una proposición estaba ligado a su capacidad de ser verificada empíricamente, es decir, que solo aquellas afirmaciones que podían ser validadas por medio de la experiencia sensible o que eran consideradas verdades lógicas poseían un auténtico contenido cognitivo. Esta es la razón por la que las afirmaciones de la metafísica, la teología o incluso otras ramas de la filosofía carecían de significado y eran consideradas construcciones lingüísticas vacías, precisamente por eso, porque no había manera de poder corroborarlas como verdades. A continuación, vamos a ofrecer un breve esbozo acerca de la teoría verificacionista y cuál es su influencia en las ciencias de la comunicación. Soy Ana Rodríguez y vengo a hablarle de las dificultades de la doctrina verificacionista. Esta doctrina presentó dos grandes dificultades. La primera, que no podía ser autorreferencial. Recordemos que esta doctrina establece que para que una proposición sea significativa debería ser demostrada empíricamente, pero no sucede con esta proposición, ya que en sí misma no puede ser demostrada empíricamente que una proposición sea real o no si se demuestra empíricamente. Otro de los problemas que presentó esta doctrina era la generalizaciones universales, ya que nos encontramos con leyes científicas que son universales y que no pueden demostrarse empíricamente en su totalidad. Tal es el caso de que la energía se conserva solo en sitios cerrados o de que los cuervos todos son negros. Habría que observarlos a todos y empíricamente es imposible. Esto hace que esta doctrina llegue a un declive y que ya no sea considerada una doctrina filosófica porque presenta estas dos grandes dificultades. Los aportes del verificacionismo a las ciencias de la comunicación. El principal legado del espíritu verificacionista en las ciencias de la comunicación se manifiesta en el énfasis fundacional en la observación sistemática y en la cuantificación. El empirismo lógico ofreció un modelo atractivo de cientificidad. Tenemos entre sus aportes foco en lo observable. El verificacionismo instó a los investigadores a centrarse en fenómenos comunicativos directamente observables y medibles. Exigencia de operacionalización. Para que una hipótesis sobre la comunicación pudiera ser verificada, los conceptos abstractos debían ser operacionalizados, es decir, definidos en términos de procedimientos concretos y medibles. También tenemos un modelo de ciencia unificada. El empirismo lógico promovió una visión unificada de la ciencia, basada en un método común, el hipotético deductivo con base empírica. La búsqueda de relaciones causa-efecto, por ejemplo, entre la exposición a contenidos violentos y la agresividad, fue un motor importante en la investigación temprana, reflejando la ambición de formular proposiciones verificables sobre el impacto de la comunicación. Su principal aporte fue impulsar la adopción de métodos de investigación empírica rigurosos, fomentando la observación sistemática, la operacionalización de conceptos y la formulación de hipótesis contrastables. Su legado perdura en la valoración de la evidencia empírica y la rigurosidad metodológica, que sigue siendo una piedra angular, más no la única, en muchas áreas de la investigación comunicacional contemporánea. Soy Duani Villarreal y les voy a hablar sobre las críticas de Quine al verificacionismo. En su ensayo Dos dogmas del empirismo, William Quine emprendió una crítica demoledora contra los fundamentos del verificacionismo y más ampliamente contra los presupuestos básicos del empirismo lógico que habían dominado a la filosofía de la primera mitad del siglo XX. Su ataque no se limitaba a aspectos secundarios de estas corrientes, sino que iba directo a lo que consideraba sus pilares conceptuales equivocados, la distinción analítico-sintética y la creencia reduccionista en que cada enunciado significativo corresponde a un conjunto específico de experiencias sensoriales. Estas críticas no solo minaron las bases del verificacionismo, sino que reconfiguraron profundamente el panorama de la epistemología y la filosofía del lenguaje contemporánea. Quine cuestionó radicalmente la supuesta distinción clara entre verdades analíticas y sintéticas, que había sido un axioma para los empiristas lógicos como Carnap y Eyre.
Según esta dicotomía tradicional, las proposiciones analíticas como los solteros no son casados son verdaderas en virtud de su significado y no dicen nada sobre el mundo, mientras que las sintéticas como el hielo se derrite a 0 grados centígrados dependen de la experiencia fática. Los verificacionistas consideraban esta distinción evidente por sí misma, pero Quine demostró que tal frontera era mucho más difusa de lo que se suponía. Argumentó que incluso las llamadas verdades lógicas podrían en principio ser revisadas si la evidencia empírica lo exigiera de manera contundente. Esto quedaba patente en revoluciones científicas como la física cuántica, donde criterios o principios lógicos tradicionales como la ley del tercio excluido habían sido puestos en cuestión para dar cabida a nuevos fenómenos observables. Para Quine, no existía una diferencia categórica entre ambos tipos de proposiciones, sino un continuo donde el significado y la experiencia interactúan de manera compleja. Las implicaciones de estas críticas eran profundas y trascendían el ámbito técnico de la filosofía del lenguaje. Al rechazar la distinción analítico-sintética, Quine borraba la línea que separaba la filosofía de la ciencia empírica. Al adoptar el holismo, mostraba que la revisión del conocimiento era un proceso más flexible y menos mecánico de lo que el verificacionismo suponía. Y al denunciar los excesos del reduccionismo, abría la puerta a entender el significado de algo que emerge de sistemas complejos más que de definiciones atomizadas. Su obra marcó un punto de inflexión después del cual el empirismo ya no pudo volver a sus formulaciones más dogmáticas y simplistas. Y aunque Quine no propuso una teoría alternativa completa del significado que reemplazara el verificacionismo, sus críticas sentaron las bases para nuevos enfoques en filosofía de la ciencia y epistemología, incluyendo el naturalismo epistemológico, que él mismo desarrollaría posteriormente. Su legado persiste en la comprensión contemporánea de que el conocimiento humano es una estructura interconectada y revisable, donde la experiencia juega un papel crucial, pero no exclusivo, y donde las fronteras entre lo convencional y lo fáctico son más permeables de lo que los empiristas lógicos habían imaginado. En este sentido, su ensayo Dos dogmas del empirismo no solo fue una refutación de posiciones anteriores, sino un punto de partida para nuevas formas de pensar sobre la relación entre lenguaje, experiencia y realidad. Gracias desde nuestro equipo por acompañarnos. Seguiremos construyendo juntos. Hasta la próxima.